Bienvenidos sean todos y todas a nuestra séptima edición del Congreso Nacional de Auditoría Interna CONAI 2025. Como saben, toda esta semana estuvimos en nuestras sesiones de webinar que finalizan el día de hoy de modo virtual. Y mañana va a ser el gran día, el gran encuentro, que es de forma presencial en el Paraninfo de la Universidad Metropolitana. Con ustedes los dejo con Ofelia Ramírez, abogado con experticia pública y privada en auditoría y presidente del Instituto de Auditores Forenses, IDEAS. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Egle. ¿Cómo estás, querida Muy, amiga? muy bien. Me alegro. A todos los que nos saludan y están compartiendo la sala, les comento que Egle es miembro de nuestra junta directiva en el Instituto de Auditores Internos de Venezuela, justamente en el Comité de Tecnología y Redes Sociales. Nuestra chica allí donde la ven tiene más de 30 años de experiencia en el ramo, en áreas críticas como auditoría de sistemas, control interno, riesgo tecnológico. Me encanta lo que vamos a compartir hoy, Egle. Hoy vamos a hablar de tecnología y automatización. Nada más y nada menos que el futuro de la auditoría interna. ¿Qué dices a eso? Así es, Orfele, vamos a tener una linda ponencia y muy interactiva. Y bueno, vamos a presentar a nuestros ponentes del día de hoy. El día de hoy nos acompañan Iván Haff, que se desempeña como el auditor general de CAF en el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Es auditor certificado CIA y tiene certificación de COSO RM por el Instituto de Auditores Internos. Tiene un máster en finanzas en la Pontificia Universidad Católica de Chile y es economista por la Universidad Nacional de la Asunción. Antes de sumarse a CAF, realizaba parte de su carrera profesional en el Ministerio de Economía de Paraguay, pasando por diferentes posiciones, casi 17 años, siendo la última como viceministro de Economía hasta febrero del 2023. Y también nos acompaña nuestra querida María Estela Moreno. María Estela es licenciada en Ciencias Políticas y es magíster en Auditoría Gubernamental. También es magíster en Alta Dirección Pública y doctora en Ciencias Políticas y de la Administración. Se desempeña como docente en diferentes universidades de Argentina y Latinoamérica. Tiene una amplia experiencia en el sector público argentino y como consultora independiente. Actualmente es la coordinadora de auditoría interna de CAF en el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Bueno, dos chicos del sur, pero de la mayor altura posible. Esa es nuestra compañía en este momento. A nuestros queridos participantes les recordamos que disponen de el botón Q&A para sus preguntas y respuestas, así como de la interacción del chat de participantes. Entonces, no sé, También tenemos Egle, aquí a Jenini, si quieres complementar nuestra bienvenida y la gracias porque esté acompañándonos aquí Iván y María Estela. Es que estoy aquí peleando con Manuel porque estamos armando el CONAI. Entonces estamos en el tras bastidores y en el fronting. Hola María Estela, ¿cómo estás? Bienvenida, qué bueno verte. Un placer conocerte, Iván. Espero que próximamente podamos verlos acá personalmente en Venezuela, que es su casa. Gracias, Egle, gracias, Ofelia, Lady. Yola, por estas maravillosas jornadas que hemos tenido en nuestros webinars. Y mañana ya tenemos nuestra plenaria en el Paraninfo, solo para que se entusiasmen y para que se lleguen temprano. 500 personas, el Paraninfo repleto. Aquí muy emocionados. Y bueno, nada, para no quitarles más tiempo, María Estela, Iván, éxitos en esta presentación y muchísimas gracias por habernos permitido contar con su maravillosa presencia, sus conocimientos y es para nosotros desde el Instituto de Auditores Internos de Venezuela un honor tenerlos el día de hoy con nosotros. Gracias.
Bueno, María Estela, Iván, pueden iniciar cuando deseen. Bueno, muchísimas gracias a todos por la presentación. Para nosotros es un gusto poder estar compartiendo esta presentación con todos ustedes. Nos hubiese encantado poder estar presencial en Caracas, que siempre vamos cuando podemos, pero bueno, la próxima será. El día de hoy vamos a estar haciendo una presentación, tanto mi persona como María Estela, de manera intercalada, alternada, las diapositivas. Y la idea de esta presentación del día de hoy es contarles un poco qué hacemos desde la auditoría de CAF, nuestras prácticas, principalmente esto enfocado en la tecnología y automatización, como dice el título, el futuro de la auditoría interna. La idea de esta presentación es mostrarles herramientas concretas, ejemplos, casos, de tal manera que ustedes puedan llevarse ideas, ¿no? Para poder aplicar en sus respectivas organizaciones. Así que bueno, sin más preámbulo, yo quisiera arrancar la presentación. En este caso, en mi casa me enseñaron que las damas siempre van primero. Así que bueno, arranca María Estela, después regreso yo con ustedes un poco más adelante. Bueno, muchas gracias, Iván. Gracias, Genini. Gracias, Instituto de Auditores Internos de Venezuela. Siempre nos sentimos en casa en Venezuela, así que ojalá que podamos ir pronto a hacerlo de manera presencial, pero bueno, ya de por sí nos encanta estar compartiendo esto con ustedes. Como les dijo Iván, la idea es contarles un poco eh, algunas de las cuestiones que tienen que ver con la tecnología y la automatización en la auditoría, específicamente en la auditoría general, algunas lecciones aprendidas de la auditoría general de CAF, compartirles a ustedes y contarles caminos recorridos, cuestiones que nos parecen que pueden ser interesantes en estos ámbitos de discusión, que son los ámbitos más lindos para los colegas, ¿no? En donde aprendemos unos de otros y nos podemos llevar algunas cosas a casa como para poder implementar y mejorar. Lo primero que nosotros queríamos empezar a reflexionar con ustedes, y por eso esta imagen, este gran barco, es siempre pensar la lógica de las organizaciones como estos barcos, ¿no? Que siempre tienen alguien al timón, alguien que maneja esto, pero que para que maneje esto tiene que haber un norte claro, tiene que haber un rumbo y tiene que haber una distribución clara de responsabilidades, tiene que haber un camino, una hoja de ruta en donde todos tengamos muy, muy claramente definido qué es lo que se está esperando de nosotros, qué es lo que se busca de nosotros. Hasta el menor de los roles es indispensable para que el equipo funcione, para que el trabajo funcione. Y nosotros entendemos esto así, y por eso todo el recorrido del que vamos a conversar hoy con Iván, tiene que ver con esta mirada de este recorrido, de este barco, que acá tenemos al comandante, que es Iván Haas, y los que lo acompañamos, y que tenemos distintos roles, pero que entendemos también que es muy importante que cada uno cumpla su rol y que cada uno conozca cuál es el papel que debe cumplir para llegar al objetivo que nos fijamos, porque si no nos puede pasar lo que le pasa a esta segunda imagen, ¿no? Si no, puede ser que choquemos contra un iceberg y que se complique un poco, que completemos todo lo que deseamos y lo que pensamos. No es solamente una expresión de deseo, no es un camino que sí o sí va a llegar a buen puerto. Esto es el primer mensaje que queremos transmitirles. No hay caminos organizacionales que de por sí lleguen a buen puerto. Hay caminos organizacionales que deben ser planificados, que deben ser pensados organizacionalmente y que deben ser atribuidos en cada uno de los integrantes de la organización sus roles y sus momentos y sus
incorporaciones y sus tareas, y tiene que estar todo claramente identificado para que podamos evitar que nos pase esto, que choquemos contra este iceberg y que realmente no podamos completar nuestra ruta. En este sentido, queremos decirles y queremos contarles la razón por la cual nosotros creemos que la tecnología y la automatización se vuelven una prioridad para nosotros como auditoría y por qué lo vemos en el futuro, cómo vemos este futuro en base a la tecnología y a la automatización. No queremos caer en un cliché, no queremos caer en esto, bueno, el futuro es la tecnología, el futuro es la automatización, sino que lo que queremos es en concreto contarles cuáles son nuestras lecciones aprendidas, cuáles son los recorridos que hicimos hasta ahora, cuáles son las asignaciones de roles de nuestro propio barco, cuáles son los icebergs que fuimos tratando de evitar en este recorrido. Alguno nos habrá rozado en algún momento, no vamos a decir que no, pero creemos que es interesante que nosotros podamos contarles o podamos transmitirles cuáles son esas cuestiones que a nosotros nos hacen estar seguros que estamos yendo hacia ese futuro con la convicción de que la tecnología y la automatización van a ser herramientas de fortalecimiento para la tarea de la auditoría general. Ahora, en el siguiente slide, le voy a pedir a Iván que contextualice de alguna manera las características de la organización, porque ese va a ser el punto de partida para que empecemos a reflexionar. Iván. Gracias, Mem. Un poco de contexto, como decía María Estela. Esta diapositiva viene a responder la pregunta ¿por qué la automatización, no? Y en nuestro caso en particular en CAF, por dos grandes motivos. Uno, por necesidad propiamente, ¿no? De que necesitamos la automatización y insertada a las prácticas de auditoría. Y bueno, el otro gran motivo es porque uno no puede estar ajeno a las tecnologías que van surgiendo, desde autoridad automatizada, inteligencia artificial, etcétera, ¿no? ¿Por qué decía este primer motivo la necesidad? Y acá vemos cuatro variables de nuestro banco, ¿no? Para que ustedes puedan dimensionar cómo ha venido creciendo el banco y el desafío que esto representa para las áreas de control propiamente. En el primer gráfico a la izquierda arriba vemos el balance de CAF del 2003 al 2025 con una proyección de cierre cerca de los 63.000 millones de dólares. Ha sido un crecimiento muy importante, principalmente en los últimos años. A este crecimiento del balance, por supuesto, viene acompañado un crecimiento de la cartera de crédito, que la estimación de cierre para el 2025 es alrededor de 37.600 millones de dólares. También otro crecimiento importante, ya abajo a la izquierda, la cantidad de países miembros de CAF. Esto arranca con 5 países cuando se funda el banco y hoy al 2025 tenemos 24 países miembros ya activos, 3 más en proceso de entrada al banco y 13 bancos privados, ¿no? Entonces eso es como el universo de accionistas del banco. Y en el último gráfico abajo a la derecha vemos el staff del banco que también ha tenido un crecimiento, no tan significativo como las otras variables, pero sí ha tenido un crecimiento. A todo esto hay que sumarle la dispersión geográfica que tiene el banco. Si bien la sede central está en Caracas, Venezuela, también el banco tiene otras oficinas a lo largo y ancho de Latinoamérica en estos 24 países que forman parte. De hecho, la propia auditoría, la propia área de auditoría, nosotros somos un ejemplo de la atomización del banco. Somos 13 personas, de las cuales estamos esparcidas por todos lados. En pocas palabras, yo estoy solo en Panamá. 6 personas están en Caracas, 2 personas en Montevideo y 3 personas en Buenos Aires. Entonces, un poco este contexto siguiente, por favor, para contextualizar el gran desafío que representa para las áreas de control toda esta dispersión geográfica. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, este crecimiento que ha tenido el banco, bueno, lo planteamos de esta manera, que no podíamos no acompañar el crecimiento de la organización con mayor eficiencia y empujando un poquito nosotros, ¿no? Entonces cuando planteamos este problema, este desafío del crecimiento rápido, acelerado del banco y la atomización
del banco propiamente, un proceso que puede arrancar en un país y terminar en otro, literalmente. Entonces teníamos como dos grandes opciones. Uno, el equipo de auditoría, como dije que somos 13, hacerlo crecer a más, no sé, voy a tirar un número, más de 100 personas para cubrir toda esta atomización que tiene el banco en estos 24 países, lo cual puede ser una opción, pero tal vez no la más eficiente. Y en la otra mano teníamos la introducción de la tecnología, con la idea de poder ganar en eficiencia en nuestros deberes diarios, es decir, hacer más con la misma cantidad de personas, y ese fue el camino que tomamos, ¿no? De la introducción de la tecnología. Siguiente ya, Mem. Sí, y bueno, en ese sentido lo que hicimos fue empezar de menor a mayor, de alguna manera, ¿no? Entonces, en el 2023, bueno, les cuento también como parte del contexto que este fue el inicio de la gestión de Iván como auditor general de CAF. En el 2023, nosotros empezamos a delinear una planificación estratégica de la Auditoría General que introducía ya una modernización de herramientas de control, que incluía algunas cuestiones atinentes a herramientas tecnológicas, ¿no? O sea, el punto de partida inicial era pensar una estrategia a nivel auditoría que ya incluyese herramientas tecnológicas que actualizasen o modernizasen las metodologías de trabajo de la Auditoría General, y ahí también empezó la incorporación del inicio de lo que nosotros dimos en llamar las pruebas piloto de auditorías automatizadas. Vamos a volver sobre esto, y se va a explayar sobre esto más adelante, pero lo que fueron las pruebas piloto de auditorías automatizadas. Esto fue lo primero, digamos, lo incipiente en el 2023 con esta mirada hacia la tecnología y la automatización. Ya en el 2024 avanzamos en lo que tiene que ver con el fortalecimiento metodológico y del diseño e implementación de los tableros de la auditoría automatizada. No voy a detenerme en esto porque de nuevo Iván más adelante va a hablar en profundidad sobre estas cuestiones, pero solamente hacer mención a que el 2024 fue un año de profundización metodológica, en donde lo que hicimos, y que esto también es una recomendación para aquellos que estén haciendo estos recorridos y que quieran llevarse alguna sugerencia de buena práctica de esta presentación, es que hay que tomarse el tiempo para hacer las pruebas correspondientes, pero también para hacer las exploraciones metodológicas necesarias. Esto es que poder afianzarse metodológicamente para ser sólidos en el avance de las implementaciones. Ya en el 2025 entendimos que no solamente una planificación general o estratégica de la Auditoría General era necesaria, sino que era indispensable que trabajásemos sobre una planificación estratégica digital. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las iniciativas referidas a innovación y avances tecnológicos no podían ser avances aislados o trabajos fuera de el horario de nuestros tecnológicos o en sus ratos libres, sino que esto tenía que ser un esquema estructurado en términos de estrategia digital en el marco del cual se asignaran tiempos, productos, especificidades claras a las que queremos arribar con una estrategia digital. Entonces, cuando nosotros decimos que empezamos de menor a mayor, lo que estamos diciendo es, empezamos teniendo claro que necesitábamos modernizarnos, necesitábamos introducir herramientas tecnológicas y actualizaciones que incluyeran la automatización, y por eso iniciamos las pruebas piloto. En el 2024 profundizamos la metodología de estas automatizaciones, pero en el 2025 implementamos, desarrollamos y trabajamos fuertemente en lo que es la estrategia digital de la que venimos a hablarles hoy también en esta ponencia. La estrategia digital de la Auditoría General de CAF se basa
fundamentalmente en 3 pilares. Hay una recomendación que les queremos hacer fuertemente. Las estrategias no tienen que ser rimbombantes, no tienen que ser enormes, no tienen que ser documentos tremendamente complejos y extendidos, porque en realidad lo que nosotros tenemos que tener es claridad sobre el rumbo. Volvemos al barco. Tenemos que tener claridad hacia dónde vamos. Y la claridad es, se nota y queda clara cuando nosotros podemos transmitir muy simplemente hacia dónde vamos. Y esta simpleza creo que nosotros la hemos podido reducir en estos 3 pilares que resumen la estrategia digital de la Auditoría General de CAF. Estos 3 pilares se basan en, primero, potenciar lo que ya tenemos. Esto es, muchas veces ustedes se van a encontrar en sus distintas organizaciones, en sus distintas auditorías internas, con muchas iniciativas, innovaciones, trabajos de automatización, de introducción de tecnologías que están diseminadas o que están distribuidas a lo largo de sus organizaciones y que no las tienen claramente identificadas, organizadas, ordenadas. Bueno, la idea de este primer pilar fue primero pasar en limpio qué es lo que tenemos y una vez teniendo en claro qué es lo que tenemos, potenciar lo que tenemos. Esto era fundamental para nosotros. Una vez que teníamos claro qué era lo que teníamos y la potenciación sobre lo que teníamos, nuestro segundo pilar se basa en implementar la inteligencia artificial. Y cuando nosotros hablamos de implementar inteligencia artificial, nos referimos a implementarla en la auditoría general. Vamos a hablar más adelante sobre esto. El tercer pilar se centra en, muy bien, ya potenciamos lo que tenemos. Muy bien, ya implementamos en la auditoría general la inteligencia artificial. Perfecto. Nuestro tercer pilar tiene que ser cómo auditamos la inteligencia artificial en las organizaciones en las que nos desempeñamos. Y esto es clave, porque en realidad nosotros tenemos que estar primero listos nosotros hacia el interior de las auditorías para luego auditar la inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a poder nosotros auditar algo que no conocemos con cabalidad? Entonces nosotros tuvimos claro desde el principio que lo primero que teníamos que hacer es fortalecer nuestras capacidades internas para poner a disposición de la organización luego el poder auditar con conocimiento cierto y con habilidades desarrolladas cómo era la implementación de la inteligencia artificial en CAF. Y este era el tercer pilar. En base a esos 3 pilares se desarrolla la estrategia digital. Y cuando nosotros hablamos de estrategia digital, es un plan estratégico con todas las de la ley. Esto quiere decir, los pilares tienen objetivos, los objetivos tienen metas y esas metas son cuantificables y calendarizadas y con productos esperados. Entonces, no es que, bueno, voy haciendo y voy viendo cuáles son los resultados. No, esto tiene que estar estructurado para que me permita a mí ir haciendo un monitoreo seguro de implementación y del alcance de la estrategia digital que tiene la auditoría. Con respecto al primer punto, dijimos que son 3 ejes. Potenciar lo que ya tenemos, implementar inteligencia artificial en la auditoría general y auditar inteligencia artificial en nuestro caso en CAF, en la organización. Bueno, con respecto al primer punto de potenciar lo que ya tenemos, esto se abre en distintas cuestiones, ¿no? Nosotros vamos a hacer el zoom, en algunas no nos podemos, por una cuestión de tiempo, no podemos hablar absolutamente de todas las iniciativas que tiene el plan, por eso vamos a hacer un zoom sobre algunas de estas cuestiones, como para mostrarles un poco la experiencia, ¿no? En potenciar lo que ya tenemos nos empezamos a dar cuenta de que había una cantidad de cuestiones que tienen que ver con los reportes
con la metodología de las auditorías automatizadas y en nuestro caso con la utilización del TakeMate Plus, que es nuestro sistema de administración de documentos, que seguramente muchos de los que nos están escuchando y estamos compartiendo esta conversación seguramente también lo utilizan, cómo esto se utilizaba, cómo nosotros lo íbamos implementando, y esto por supuesto está abierto por cada uno de estos puntos por iniciativas diferentes. Lo que vamos a hacer ahora es un zoom en uno de estos puntos, que específicamente es el tema de auditorías automatizadas, y acá le voy a pedir a Iván si por favor puede hacer este zoom y comentar a los colegas el trabajo que venimos haciendo respecto a las auditorías automatizadas. Iván. Gracias, ma'am. Ahí vamos. Bueno, como les decía al principio, uno de los objetivos de esta presentación es traerle herramientas concretas ya muy aterrizadas, ¿no? Entonces, esta diapositiva que vamos a ver ahora intenta responder un poco la pregunta de cómo empezamos. Afortunadamente nos ha tocado hacer presentaciones similares a esta en otros ámbitos, en otros foros, y una pregunta recurrente de muchos participantes era cómo empezamos, principalmente de organizaciones pequeñas y medianas, ¿no? Bueno, entonces, como dije, esta diapositiva viene a responder un poco esta pregunta. Nosotros arrancamos con la auditoría automatizada con tres grandes fases. La primera de ellas la llamamos identificación y transformación de los datos. Lo primero que deberíamos hacer si queremos implementar la auditoría automatizada o auditoría continua, que lo vamos a usar como sinónimos durante esta presentación, es identificar dónde están los datos. Yo le sugeriría arrancar con datos estructurados principalmente, ¿no? Acá tenemos un pequeño grafiquito que o sea, nos ayuda a dimensionar. Acá tenemos una serie de aplicaciones que utilizamos en CAF, ¿no? No limitativo a esto, son muchos más. Entonces, la idea, el primer paso que hicimos es identificar cuáles son los datos que están estructurados y de fácil acceso. Primer paso. Segundo paso, transformar esos datos. En nuestro caso utilizamos una herramienta informática, ACL Analytics, puede ser cualquiera, ¿verdad? No es limitativo a esta herramienta, pueden usar inclusive Excel, pero la idea es que puedan trabajar estos datos, ¿no? ¿Trabajar en qué sentido? Construir indicadores, por ejemplo, en base a la normativa vigente de sus respectivas organizaciones, construir bandas de movimiento de estos indicadores, hasta dónde es tolerable el movimiento de los indicadores. Entonces, es acá donde está, por decir de una manera, la cocina de la auditoría automatizada o continua en este primer paso. Un segundo paso, y no menos importante, es el almacenamiento de estos datos, ¿no? En nuestro caso en particular tenemos un propio servidor donde están almacenados esto, un servidor en la nube que es propio de auditoría con acceso sola y exclusivamente a la auditoría. Esto parecería ser muy obvio, sin embargo hay que mencionarlo, ¿no? Estos datos no pueden estar en un SharePoint donde todo el mundo tenga acceso, no puede estar en un disco duro externo que vaya pasando de escritorio en escritorio, no, tienen que ser bien resguardados los datos, ¿no? Y el último paso ya es visualizar estos indicadores, ¿no? En nuestro caso, como ven ahí el logo, utilizamos la herramienta Power BI. De vuelta, esto no es limitativo. Pueden ser cualquier otro tipo de herramientas que ustedes tengan en sus respectivas organizaciones que les permita visualizar los resultados de estos procesos, ¿no? Siguiente. Como les decía María Estela, con este tema nosotros arrancamos en el 2023 con unos pilotos muy incipientes, pero arrancamos retomando también un trabajo que se había hecho ya en años previos, pero que nunca había visto la luz. Entonces, bueno, arrancamos el 2023 con estos pilotos. Y ya el 2024, estos pilotos fueron auditorías formales dentro de nuestro plan de auditoría de ese año. De hecho, ustedes ven un porcentaje ahí del 19%. Eso significa cuántas auditorías automatizadas hicimos ese año respecto al total de las auditorías que realizamos en el año 24. Y lo mismo en el 25, que ya saltamos a un nivel del 41%, es decir, del 100% de las auditorías que contempla nuestro plan de este año, el 41% son auditorías automatizadas. Como ustedes ven, esto ha tenido un avance rápido, pasando de 0 en el 23 a 41% en el 2025. Yo creo que al mirar este gráfico se decanta una pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es la meta, no? La meta que nosotros nos trazamos en este plan que les comentaba María Estela es
poder realizar auditorías automatizadas o continuas de la totalidad de dos condiciones. Primero que nada, procesos significativos para la organización y segundo, disponibilidad de datos. Ese es el objetivo, esa es la meta de hasta donde queremos llegar. Y hago énfasis en procesos significativos, ¿no? Y acá pongo un ejemplo rapidito para dimensionar a qué me refiero, ¿no? Nosotros podemos tener datos en varios procesos o áreas de nuestras respectivas organizaciones, pero algunos pueden ser más significativos que otros. Yo podría ir a auditar fácilmente el ingreso a las oficinas de CAF, ver cómo funciona el sistema de ingreso de personas, ver cómo funciona el sistema de ingreso de vehículos, si la barrera levanta bien o no. Hay datos de eso, ¿no? Podría invertir yo recursos tanto humanos y técnicos ahí, pero por otro lado tengo el proceso de crédito del banco, que es la columna vertebral de la organización donde trabajamos nosotros, que es lo más significativo que pudiese haber. Entonces, si a mí me dan para elegir en dónde quiero poner mis fichas de recursos humanos y tecnológicos, creo que la respuesta se decanta por sí sola, que me voy a ir al punto neural de mi organización. Esto es un ejemplo que va muy, muy a los extremos para que se entienda estas dos condiciones, procesos relevantes y disponibilidad de datos, son dos condiciones, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, acá empezamos a entrar ya mucho más en detalle. Como yo les dije, la idea es que se puedan llevar ideas a aplicar en sus respectivas organizaciones sobre auditoría automatizada o continua. Seguimos en este pilar. Lo que vemos aquí es una tuerca que nos muestra cuatro dimensiones en las cuales estamos trabajando actualmente con indicadores. La primera de ellas tiene que ver con seguimiento de condiciones contractuales, la segunda tiene que ver con compras, la tercera SWIFT y la cuarta con contrataciones, cada uno con una lista de indicadores. Lo primero que quisiera aquí que noten un poco sobre esta tuerca es de estas cuatro dimensiones. Acá tenemos tres sistemas que están interactuando. El primero de ellos tiene que ver con el sistema de condiciones contractuales, que es un sistema propiamente en CAF. Compras y contrataciones reposan en el mismo sistema SAP y SWIFT sería el tercer sistema. Entonces, acá un primer desafío de obtener las informaciones y los datos de estos sistemas, ¿no? Arrancamos con el primero, sistema de condiciones contractuales. Bueno, como ustedes saben y le explicamos al principio, CAF es un banco, su principal producto son líneas de crédito para el financiamiento de proyectos de inversión, también cooperaciones técnicas no reembolsables. Y para efectivizar o materializar estas actividades, CAF firma contratos. Contratos que tienen condiciones, que hay que hacerle unos seguimientos, tienen fechas. Y bueno, todas estas condiciones reposan en un sistema de seguimiento de condiciones, se llama así, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en esa primera etapa de identificar los datos, le pusimos el ojo a esto. Y si, ¿por qué no hacer un seguimiento de las condiciones, ¿no? En base a dos grandes criterios, ¿no? ¿Qué tipo de seguimiento vamos a hacer, ¿no? Esa sería como una pregunta que nos planteamos en su momento. Y dos grandes criterios. Uno puede ser, como se imaginarán, en base al marco normativo que tiene la organización. Por supuesto, ahí se pueden construir N indicadores en base a la normativa vigente. Y también otro criterio puede ser ganar en eficiencia del proceso. ¿Por qué no construir indicadores que nos ayuden a encontrar gaps de eficiencias que podemos recomendar al área aplicar una vez que corramos los indicadores? Bueno, hacemos un repaso rápido acá sobre estos indicadores. Por ejemplo, el primero, estamos en sistema de condiciones contractuales. Con uno de ellos hacemos un seguimiento a las condiciones eliminadas, condiciones definitivas que sufrieron modificaciones de estado, carga extemporánea de la fecha de vencimiento de condiciones, condiciones satisfechas sin fecha de vencimiento. Esto es un flash, no es limitativo a esto, tenemos otros indicadores también, ¿no? Después ya nos vamos moviendo a compras, que es un área por excelencia para ser auditada, ¿no? Acá tenemos dos indicadores ejemplos. Uno de ellos tiene que ver con las diferencias que pudieran haber entre las órdenes de compras aprobadas y las facturas pagadas. Entonces, todos estos datos lo obtenemos de SAP. Vamos corriendo trimestralmente estos indicadores, es un tema muy importante. Nosotros hacemos cortes trimestrales de todos estos indicadores y con estos cortes informamos al área de cómo van estos indicadores. Si no hay cuestiones relevantes que reportar o hallazgos, simplemente se informa al área. Ahora, si hay alguna cuestión, algún desvío, sí nos sentamos a conversar con ellos y bueno, y se reporta lo que hay que reportar. El segundo indicador de compras tiene que ver con la verificación de aprobaciones de compras por las instancias establecidas en la normativa.
Esto también es clásico, ¿no? Uno tiene la normativa de su respectiva organización y dice compras, voy a poner números al azar, compras hasta $10.000 lo aprueba el director. Compras entre 10.000 y 50.000 va a nivel de gerente. De entre 50.000 y 100.000, un vicepresidente o comité o lo que sea, ¿verdad? Entonces, también entramos a revisar eso, ¿verdad? Si durante un periodo de tiempo determinado las compras cumplieron con estas delegaciones que establece la normativa interna de CAF. Lo mismo con contrataciones, ¿no? Vemos aquí contrataciones que exceden los umbrales establecidos para las distintas modalidades de selección de proveedor y bienes de servicio. Un indicador. Y aprobaciones de contrataciones realizadas al mismo proveedor mediante diferentes pedidos, entre paréntesis, pitufeo. Me río un poco acá porque bueno, es una expresión más del sur, principalmente utilizada en Argentina y Uruguay. ¿Qué significa pitufeo, no? Y es básicamente un salto a los controles de contrataciones o compra. Cuando vos tenés un límite, como dije, puede ser de $5.000 para aprobar algo, que te hagan dos compras de 4.500 del mismo proveedor para el mismo caso, o sea, eso es un clásico. Entonces también revisamos eso como algún indicio de algo que tendríamos que revisar con más profundidad. Bueno, también Swift, acá hay sí muchos más indicadores, esto no voy a entrar en mucho detalle, pero sí la presentación la vamos a dejar al instituto, así que ustedes pueden verlos pues con más detalle y también podríamos estar abiertos a consultas posteriores a esta presentación. Y ya para el plan 2026, tenemos ya indicadores pensados para aplicar el año que viene. Son indicadores de crédito, nuevos indicadores de contrataciones, es decir, vamos a ampliar la cantidad de indicadores que hoy tenemos, nuevos indicadores de compras y indicadores de servicio TI. Entonces, esto va creciendo. Como veían en el gráfico anterior, que arrancamos en 0, pues 19, 41%, esto va creciendo. Así que bueno, aquí un poco de ejemplo de lo que les puede servir. También nos pareció muy interesante poder contarle cuáles fueron los factores de éxito para la implementación de esta auditoría automatizada o auditoría continua. Y acá hay como una hoja de ruta, ¿no? Como les decía María Estela, uno tiene que tener bien claro cuál es el norte, cuál es la ruta, cuál es el objetivo, ¿no? El primer punto, y yo creería que el más importante como factor de éxito, es obtener el apoyo de la dirección. ¿Qué significa esto? Tal vez nosotros como auditores entendemos lo que es la auditoría automatizada, auditoría continua, tenemos bien claro, pero la pregunta es si la alta gerencia, el comité de auditoría, tienen claro realmente qué consiste esto, ¿no? Entonces, ese es como un trabajo, inclusive diría yo, pedagógico nuestro, que hay que explicar bien el alcance y que en última instancia esto busca mayor eficiencia dentro de la organización. Y no es un trabajo fácil, pero hay que hacerlo. Imagínense ustedes que venimos de una auditoría tradicional donde la solicitud de las informaciones que vamos a analizar la hacemos por correo, o inclusive en formato físico o alojados en ciertos SharePoints. Pasamos de eso a meternos directamente en los sistemas, ya sea de compras, contrataciones, Swift, como vimos recién. Entonces, que la auditoría entre directamente a los sistemas. Eso hay que explicar y dejarlo bien claro al inicio. Cuando tenemos el apoyo de la dirección, el resto del camino es mucho más sencillo. El segundo punto tiene que ver con la metodología. Yo le explicaba unas diapositivas más atrás estos tres pasos que eran la identificación y transformación, almacenamiento y visualización. Esa fue la metodología que nosotros definimos. Tampoco es limitativo a eso, ¿no? Acá un poco también hay que ser creativos y bueno, ustedes pudiesen optar por otro tipo de metodología, agregar otro paso. El tercer punto, también no menos importante, son los recursos, principalmente el personal técnico. Hoy en día se habla mucho de ya la no diferenciación entre auditores TI y auditores de proceso. O sea, se habla mucho de un auditor con todas estas capacidades en una sola persona. Y bueno, es una posición que nosotros apoyamos y estamos de acuerdo. Sin embargo, para la realización, para arrancar con esto, se tocan temas muy técnicos, ¿no? La elaboración de interfaces, tal vez entre dos sistemas para que se comuniquen, la elaboración de tableros. Entonces, necesitamos un recurso, o sea, necesitamos recursos de TI, al menos uno. Acá, Egle es una de nuestras principales auditoras de TI que nos apoya día a día con esto. Yo les cuento una anécdota. Yo cuando llego a CAF en el 2023, llegamos con María Estela, solamente el 20% del plantel eran auditores de TI. Hoy tenemos la mitad son auditores de TI. Entonces, esto nos ha ayudado bastante, ¿no?
el punto 4, como les dije, la fuente de información. También es muy importante la identificación de dónde podemos obtener la información. Les sugeriría arrancar con datos estructurados y después sí pueden avanzar a otros niveles como data no estructurada. También les mencionaba yo los procesos relevantes. Hay que mapear, identificar los procesos relevantes y que pueden ser sujetos a este tipo de auditoría. Y por último, el último punto, el 6, son las pruebas piloto. O sea, es animarse a correr, hagan correr sus modelos. Esto es, también lleva un proceso de ensayo y error. No se frustren si tal vez a la primera corrida no sale lo que ustedes estaban esperando, no se cumple con sus expectativas. Eso les va a pasar. Por eso es justamente un piloto. O sea, a nosotros el primer piloto durante el 23, creo que estuvimos como 6 o 7 meses calibrando todos los indicadores, viendo que no arroje falsos positivos. Eso lleva un tiempo. Por eso es que hacemos mucha insistencia en el desarrollo de un plan de digitalización con responsables, también con metas, con la asignación de horas, que no es menos importante. Esto no se hace en los ratos libres de los auditores, sino que se le tiene que asignar horas, ¿no? Así que bueno, el punto 6, anímense y corran sus pruebas piloto. Siguiente. Bueno, y ahora hablamos del segundo pilar. Habíamos dicho 3 pilares, ¿se acuerdan? Primer pilar, potenciar lo que ya tenemos. Dentro de potenciar lo que ya tenemos, hicimos zoom en auditorías automatizadas de las que habló Iván. Segundo punto, vamos a hablar cómo desarrollamos la inteligencia artificial en la auditoría general, ¿sí? Y cómo hacemos un uso responsable de la inteligencia artificial. Y bueno, lo primero que queremos contarles respecto a esto es que hubo un recorrido para llegar a los hitos claves en la agenda de CAF en materia de inteligencia artificial. Esto es muy importante en las organizaciones. O sea, ustedes no van a poder implementar si no hay, primero les decía Iván hace un ratito, ¿no? Este apoyo de la dirección, ¿no? Este entender desde la propia organización de que este es el camino, ¿no? Y esto tiene que ser no solamente una declaración, sino que es justamente una adhesión en términos de entorno de control. Y como sabemos los auditores, ese entorno de control, ese ambiente de control dado por todas las normativas que nos van dando el contexto, la base sobre la cual nosotros podemos empezar a actuar. En nuestro caso, tuvimos hitos claves que tuvieron que ver con lógicas regionales, como la primera reunión regional sobre inteligencia artificial que se dio en El Salvador, o la declaración de Santiago sobre inteligencia artificial ética, o en el 2024 hubo una serie de eventos relacionados a inteligencia artificial para darle fuerza al proceso, que se siguió también en este 2025, pero eso también, más allá de lo regional, fue acompañado por una serie de hitos que tenían que ver con cuestiones internas, ¿no? Que arrancaron en el 2023 con la declaración de uso de la inteligencia artificial y los lineamientos éticos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la corporación dijo, vamos a usar inteligencia artificial, vamos a usar esta herramienta X, en este caso, en nuestro caso es Copilot, vamos a utilizar Copilot y lo vamos a usar de esta manera, con esta lógica, con estas directivas éticas. Y esto es muy importante, porque esto nos da el marco con el cual nos vamos a desarrollar. Y, por supuesto, bueno, a lo largo del 24 y del 25 se fueron implementando distintas cuestiones que nos pudieron dar cada vez más herramientas para la implementación. Como les decíamos, cada uno de los pilares de nuestra estrategia digital están abiertos con iniciativas y con metas. En este caso, este segundo pilar, lo mismo que en el primero, se abría en distintas cuestiones y nosotros vamos a hacer el zoom de nuevo en uno de los puntos como para contarles un poco qué es lo que empezamos a hacer nosotros en la Auditoría General para implementar la inteligencia artificial. Puede haber en cada una de sus organizaciones, en cada una de sus auditorías, un montón de usos que les pueden estar dando a la inteligencia artificial.
nosotros de hecho le damos varios usos. Cuando nos pusimos a pensar esto, nos empezamos a dar cuenta de que le dábamos muchos más usos de los que teníamos visibilizados. Esto es parte del potenciar lo que ya tenemos, ¿no? Pero era muy importante para nosotros empezar a ver cómo hacíamos esta implementación y cómo en base a esos hitos que acabamos de ver, que hacen al entorno de control, al ambiente de control de la implementación de la IA en la corporación, nosotros podíamos implementar la inteligencia artificial en la auditoría. Entonces, esta implementación se basaba en 3 puntos en base a nuestra estrategia, que por un lado tenía que ver con la inteligencia artificial para lenguaje natural, para la gestión de riesgos del uso de inteligencia artificial y las capacidades predictivas. Con respecto a estas cuestiones, yo voy a hacerle el zoom de nuevo, como le hizo Iván recién a las auditorías automatizadas. Voy a hacer un zoom en la utilización de agentes de inteligencia artificial que nosotros estamos haciendo en la auditoría. Estos agentes, bueno, si en algún momento me voltean, como se dice en Caracas, y que yo les uso el término, si en algún momento me voltean y ponen otra cosa, Ya está están todo pasando. armado. Están Ah, pasando. está sucediendo en este momento. Bueno, contarles qué son los agentes de inteligencia artificial. Para arrancar, como yo les decía, nosotros utilizamos la herramienta de Copilot. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no podemos utilizar ninguna otra herramienta? Bueno, nosotros en nuestros lineamientos corporativos nos dicen que esta es la herramienta que está autorizada para el tratamiento de información de la organización. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque seguramente en sus organizaciones, igual que en la nuestra, la información está catalogada con niveles de reserva, con niveles de accesibilidad. Esto es muy delicado y es muy importante, y sobre todo la información que maneja la auditoría, ¿no? Que ya per se nosotros tenemos que saber que tiene carácter reservado. Entonces, la información, cómo la manejamos y cómo la utilizamos, es muy importante que tengamos el recaudo necesario. Entonces, utilizamos el sistema Copilot, que es el sistema que nos indican en nuestra organización, que tiene la posibilidad de que adiestremos, me gusta esa palabra, en realidad me gusta mucho decir domesticar, cual principito al zorro, ¿no? Agarramos a los agentes y los domesticamos. ¿Qué hacemos con los agentes? Es una herramienta que nos presta Copilot para que nosotros empecemos a enseñarles de alguna manera alguna cuestión de auditoría que nos sirva a nosotros como una herramienta de apoyo para nuestra tarea. Y en este caso, están viendo ustedes, yo no lo estoy viendo, así que esto estamos sincronizados casi mentalmente. Ustedes están viendo en este momento un agente que está rodando, al que nosotros entrenamos. ¿Para qué? Para que aprendiera, en este caso, Egle, ¿qué aprendió? Ahí le hago desmutarse a Egle. El Está análisis de muteada. las evidencias. Perfecto. El análisis de evidencia. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros lo que hicimos con el agente fue darle algunas instrucciones, esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro, que hay que darle instrucciones muy precisas de qué es lo que nosotros estamos buscando. Y además, es muy importante que le digamos específicamente de dónde tiene que buscar la información. Entonces, lo primero que hacemos en este agente que analiza evidencias es en nuestro sitio de SharePoint, donde guardamos la información, guardamos la evidencia de un X proyecto. Y le remitimos a la gente que solamente utilice la información de esa carpeta. Lo dirigimos a esa carpeta. Y le pedimos que haga un análisis de esa evidencia con los criterios de auditoría que nosotros asumimos según nuestro programa de trabajo.
Lo que sucede a medida que nosotros vamos entrenando a la gente de Copilot es que la gente te va dando nuevas ideas. Te dice, ¿qué te parece si además de esto que me estás pidiendo, yo hago un cruce? Y a veces yo le digo, no, la verdad ese cruce no me interesa, o a veces puede ser una idea que nos puede servir, y eso va siendo una construcción de un registro, y ese registro, una vez que está ajustado y afilado, nos sirve para que ese agente ya configurado pueda ser utilizado en otras auditorías, nutriéndose de las carpetas de evidencia de cada uno de los procesos de control. ¿Esto qué hace? Organiza la información y nos permite hacer un análisis, primero indiciario, que puede realizar rápidas comparaciones, rápidas lecturas, rápidas aproximaciones, organizaciones en cuadros, organizaciones sistematizadas, con mayor nivel de celeridad, que por supuesto es muy importante que lo digamos. No es que yo me quedo con ese análisis y para mí ese análisis ya es la palabra del auditor. No, esto es una herramienta que a mí me sirve para que, por supuesto, después aplicándole pruebas de auditoría, yo vea la verosimilitud o la pertinencia y competencia de la evidencia que me está dando esta información. Pero sí me permite, en vez de leer cientos de documentos, poder hacer una aproximación de las evidencias mucho más asequible, mucho más dinámica, y me permite también generar ideas que me asista en la generación de ideas, de comparaciones, de cruces de información que puedan nutrir de acuerdo al objetivo de la auditoría que estoy teniendo. Y lo que tiene de piola, decimos acá en Buenos Aires, lo que tiene de interesante esta herramienta, que la gente va aprendiendo. Entonces, cada vez es más vivo, cada vez es más inteligente. Y cada vez, a mí me da mucha gracia porque a veces cuando voy mejorando la conversación con el agente me dice, ¿y vos que sos auditora interna, no te gustaría que comparáramos con algo de la auditoría interna? Y yo digo, qué bárbaro, porque claro, el tipo entiende que está interactuando con alguien que está trabajando en auditoría interna, ¿no? Entonces ya hay, digamos, un entrenamiento que lo circunscribe mucho más a este agente, y este agente luego se guarda con un nombre, y ese algoritmo de alguna manera me permite luego poder compartirlo con otros equipos para que puedan hacer ese análisis de evidencia, por supuesto dirigiéndolo a las carpetas correspondientes de cada uno de los proyectos de auditoría. Esto respecto al análisis de evidencia. Pero no es la única forma. Ya dejé de presentar. Perfecto, vuelvo yo a presentarla. A ver. Estamos viendo tu presentación. Bueno, Bueno, no, vuelvo. salió. Vuelvo. Estábamos bien. Con respecto, por ejemplo, ahí volví, al análisis normativo, es otra de las utilizaciones que hacemos, que nos parece súper interesante, porque lo que nosotros hacemos es, cargamos en el SharePoint todo lo que era el viejo legajo permanente. No sé si se utiliza la misma palabra, vamos a tratar de unificar o clarificar. Conceptualmente hace así con la cabeza y me quedo tranquila de que nos entendamos todos. El legajo permanente con esa normativa y todo ese marco contextual del entorno de control de un auditado que cambia, pero cambia muy poco, y que a mí me sirve como el punto de partida en cada proceso de control. Bueno, esa lógica yo la puedo tener en una carpeta en donde, bueno, voy a auditar X lugar, X área, X proceso, y ya tengo toda la normativa allí, lo voy actualizando, y el agente lo que me permite con esa carpeta actualizada es realizar cualquier tipo de análisis con, por supuesto, las directivas que yo le dé.
por ejemplo, si hay superposición de tareas, si hay superposición de funciones, si existe algún nexo entre funciones de unos y otros, lo que se nos ocurra que pueda ser según el criterio del auditor. Esto es importante que lo escuchen, vamos a volver sobre esto, pero acá no hay ninguna inteligencia sin el auditor. El auditor es el que pone la inteligencia, ¿sí? Esto es muy importante. Entonces, los criterios para que esto sea lo más inteligente posible tienen que ver con la expertise del auditor que entrena a estos agentes y que hace que estos agentes efectivamente tengan la carne, la sustancia necesaria que nos sirva efectivamente para que se constituya como una herramienta eficaz de auditoría. Bueno, dicho esto, y esto fue un mega zoom de lo que hacemos con los agentes de inteligencia artificial, vamos a pasar al tercer punto y le voy a dar la palabra a Iván para que avance sobre él. Gracias, María Estela. Este es el tercer pilar, como decía bien María Estela, de nuestra estrategia digital de la auditoría y tiene que ver con cómo auditar la inteligencia artificial, que creo que es una pregunta que deberíamos hacernos todos los auditores, ¿no? Porque hoy es como la moda, ¿no? Todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, todo el mundo está usando la inteligencia artificial en distintos ámbitos y dentro de las organizaciones. Entonces, el gran desafío para nosotros es revisar ese uso, ¿no? ¿Cómo vamos a auditar la inteligencia artificial? ¿No? Nos poníamos como pregunta y como desafío, ¿no? Bueno, acá traemos unas ideas nuestras y también de otras fuentes de cómo empezar a pensar en esto, ¿no? Esto que estamos viendo acá son unas ideas. Anterior, por favor. Perdón. Estas son unas ideas nuestras de cómo arrancar, ¿no? Primero que nada, nos pareció correcto, adecuado poder mapear el ecosistema de inteligencia artificial, es decir, cuántas personas dentro de la organización están usando inteligencia artificial, qué tipo de inteligencia artificial están usando la herramienta que provee la organización, están usando cualquier otra herramienta, qué están haciendo con la inteligencia artificial. Entonces, es muy importante tener ese mapeo. Es como el primer paso, es como el cimiento, ¿no? Una vez que tengamos ese mapeo de nuestras respectivas organizaciones, podemos pasar al segundo punto, que es la identificación de los riesgos, o sea, identificar dónde pueden estar los riesgos de la utilización de esta inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, ya un tercer punto dentro de este pilar sería el desarrollo de las capacidades especializadas, que tiene que ver un poco con lo que hablábamos hace un rato del auditor único hoy en día, ya no hacer esa diferenciación entre auditor de TI, auditor de procesos, sino que un auditor debería ser capaz de hacer las dos cosas, ¿no? Y esa capacidad únicamente se logra usando. Hay que usar la inteligencia artificial. Usen para aprenderlo y después, obviamente, poder auditar, ¿no? Siguiente. Acá otras ideas que esto en parte lo complementamos con nuestras ideas y también con el Instituto de Auditores de España, en lo que ellos llaman la fábrica de conocimiento. El iceberg es nuestro, el dibujito es nuestro, eso quiero decir, sí. Bueno, entonces lo que intenta graficar un poco este iceberg es empezar desde lo más sencillo, arriba, o sea, lo que vemos, lo que está a simple vista, que sería la parte visible del iceberg, y después sí, ya empezar con capas mucho más profundas. La primera capa que vemos tiene que ver con cumplimiento y documentación. Aquí hablamos de cumplimiento regulatorio, políticas y procedimientos internos, inventario del sistema de la inteligencia artificial y proveedores, documentación de roles y responsabilidades. El cumplimiento regulatorio es lo básico, ¿no? Como María Estela le comentaba hace rato, nosotros en CAF tenemos un marco ético del uso de la inteligencia artificial. La primera cosa que podríamos empezar a mirar es si las personas que están usando inteligencia artificial se adecuan a ese marco normativo, a ese marco ético que la organización establece, ¿no? Entonces, esta es como la primera capa. Una segunda capa un poco más profunda ya, estamos hablando de los controles internos y riesgos. Estamos hablando de la calidad de datos. Esto es como dicen los gringos, si los datos no son buenos, pasa lo siguiente, garbage in, garbage out. Si le metemos basura de datos
agentes de las inteligencias artificiales nos va a arrojar basura del otro lado. Entonces los datos tienen que ser de calidad para poder utilizar de manera correcta la inteligencia artificial. También arquitectura de datos, ITI, medición de desempeño y por supuesto una supervisión continua. Y así vamos bajando, ¿no? A niveles más profundos. Después podemos hablar de los factores críticos y complejos. El factor caja negra, ¿no? Que es algo que realmente deberíamos detenernos un momento a pensar, ¿no? ¿Qué significa el factor caja negra? Como María Estela les mostraba recientemente en este ejemplo, uno le va entrenando, le va diciendo a la gente lo que necesita, lo que no necesita, y bueno, él arroja resultados. Ahora, la pregunta que deberíamos hacernos es cómo él razona, si vale la palabra, ¿no? Cómo él hace, cómo nos tira esos resultados, y por qué no pensar en algún momento en abrir estos sistemas, ver sus algoritmos, cómo realmente están haciendo estas respuestas que nos arrojan, ¿no? Por eso decimos esto cada vez va como más profundo. También revisar, como le dije, el sesgo algorítmico, el impacto ambiental y sostenibilidad. Este es un punto muy importante, ¿no? Que tiene que ver con el uso correcto de la inteligencia artificial. Y acá le voy a robar una frase que dijo nuestro director de tecnología esta semana, que me gustó bastante. Decía, el uso correcto de la inteligencia artificial puede aportar mucha eficiencia a la organización, pero el uso incorrecto e irresponsable es una patada al ecosistema. Básicamente, ustedes saben que esto utiliza servidores que están en algún lugar del mundo. Estos servidores tienen que ser enfriados, utilizan mucha energía. Hay casos en países donde esta energía se genera de manera no amigable al ecosistema. Entonces es muy diferente si yo estoy usando la inteligencia artificial para ganar eficiencia en mi organización o si estoy haciendo videitos de mi perro, ¿verdad? Entonces es muy importante este punto, ¿no? Bueno, y el último y más profundo, hablamos de fundamento y cultura. Acá estamos ya hablando de las personas, por eso es como lo más profundo. Estamos hablando de ética y legalidad, cultura organizacional, supervisión de procesos externalizados, evaluación estratégica. Entonces, ¿por qué el uso ético, no? Y acá nosotros siempre hacemos como un paralelismo cuando hablamos de inteligencia artificial en CAF, un paralelismo con el ingreso de lo que fue el Internet a mediados de los 90, ¿no? eh, Hay formas y formas de usar el Internet, ¿no? Y siempre ponemos un ejemplo que decimos, bueno, en algún momento se habrán dado cuenta que algunos de sus compañeros, por supuesto, no ustedes ni nosotros, habrán usado el Internet para hacer trabajos prácticos, ¿no? O sea, el famoso copiar y pegar, y lo mandaban a sí mismos, ¿no? Y lo entregaban a sus respectivos profesores. Bueno, ese no es un uso ético del Internet. El Internet sí es una biblioteca abierta a nivel mundial que se puede usar de otra manera mucho más ética y eficiente. Con la inteligencia artificial pasa lo mismo, ¿no? O sea, uno debería usarlo de manera correcta y no como ese ejemplo que acabo de dar. Siguiente, por favor. Bueno, acá les queremos dar a- algunos papelitos para que peguen, algunos imanes para que peguen en la heladera, ¿no? Para que no nos olvidemos algunos consejitos rápidos. El primero que pensemos fundamentalmente que la inteligencia artificial no va a reemplazar a los auditores. Esto tiene mucho que ver con algunos miedos corporativos que puede haber por allí. Bueno, para nada, esto es una herramienta. No quiero decir que es como el Excel o el Word, pero casi. En realidad, creo que dentro de unos años vamos a hablar de la inteligencia artificial casi como eso. Con lo cual, lo que nosotros tenemos que entender es que hay que saber utilizarlo y que siempre tiene que ver con nosotros y con nuestros criterios. Identificar herramientas formales de inteligencia artificial en la organización. Esto es súper importante. De la mano de lo que decía Iván recién, nosotros incorporamos en el Plan 2026, esto les tiramos una idea que por ahí les pueda servir, en todos los proyectos de auditoría, incluir un ítem de relevamiento de utilización de IA en los procesos auditados. Entonces, aprovechás que vas a entrar en un montón de procesos haciendo auditoría y de paso haces un relevamiento, como para tener una idea de en qué se está utilizando. Tener mucho cuidado con los datos y la confidencialidad cuando se usa inteligencia artificial. Cuidado con lo que estamos poniendo de datos allí que no salgan de la organización. Hay que tener mucho cuidado, garantizar la protección de la confidencialidad.
no confiarse solamente en lo que me dice la inteligencia artificial, pongan el sentido común. Yo siempre digo que el sentido común es el menos común de los sentidos, es real, pero necesitamos sentido común para la utilización de la inteligencia artificial y comprender que la tecnología y sus riesgos tenemos que tenerlo en cuenta para evitar el shadow de la inteligencia artificial. Cuidado con esto. Son como algunas cosas que muy rápidamente, nosotros no somos tecnólogos, ni Iván ni yo, acá la única tecnóloga presente del equipo es Egle, pero son cosas de sentido común que tenemos que tener claro todos los que nos dedicamos a estas cuestiones. Y para ir terminando, antes de que Glenn nos empiece a retar, porque ya estamos en tiempo, nosotros pensábamos, cuando pensábamos estos temas de automatización y de cómo avanzamos a la tecnología, decíamos, ¿ustedes conocen este juego, ¿Dónde está Wall-E? En Argentina es muy conocido. No sé en Venezuela, Iglesias, no sé si me ayudas. ¿Es conocido? No muy conocido. Bueno, No Wall-E es tanto. no tanto. Wall-E es un personaje y ¿Dónde está Wall-E? Siempre eran distintas imágenes en donde vos lo tenías que buscar a Wall-E, que es un personaje, y claro, ustedes ven que hay 10 millones de imágenes ahí, y vos tenías que conocer a Wall-E, que es un señorcito, un jovencito, que está vestido a rayas rojas y blancas y con un sombrerito, y entonces tenías que poner todos tus sentidos y tratar de mirar, entonces empezabas a mirar cuadro por cuadro, y decías, bueno, a ver, voy a ver, y decía, a ver, acá no, son unos señores que le están dando de comer a un hipopótamo. A ver, acá, no, estos son unos monos, no es Wall-E. A ver, no, una jirafa. A ver, voy a mirar acá, no, este es un león. Y seguíamos buscando y íbamos a rastrear y rastreábamos y ahí estaba Wall-E. Y aparecía Wall-E. Y después de que habíamos tardado un montón de tiempo y habíamos buscado y le habíamos dado vueltas y habíamos rastreado y llegábamos a Wall-E. Y nosotros pensando en esto decíamos, bueno, quizás si nosotros hubiésemos tenido una herramienta de automatización y le hubiésemos dicho, buscá Wall-E, esto en 10 segundos hubiese estado resuelto. Y no hubiese buscado primero ningún animal, no hubiese rastrillado ningún pedacito de la imagen y me hubiese buscado a Wall-E rápidamente. Por supuesto, el juego no hubiese sido divertido, pero no importa, hubiese sido más eficiente. Entonces nosotros pensamos muchas veces que cuando no colocamos el foco en lo principal y aplicamos al uso de herramientas tecnológicas, a veces es más fácil que nosotros podamos encontrar lo que estamos buscando. Y este es el mensaje que queremos dejarles. La tecnología tiene que ser un aliado para nosotros para encontrar más fácil lo que estamos buscando como auditores. Esta es la idea que queremos dejarles y de alguna manera, y le doy paso a Iván para que continúe, es pensar cómo hacemos esa focalización de la manera más eficiente. Iván. Gracias, María Estela. Bueno, ya para ir cerrando, estas son las últimas 2 diapositivas. Esta dice hacia dónde vamos. De vuelta, poner sobre la mesa la importancia de una planificación digital, de tener un puerto de destino, como María Estela les decía, con el barco al inicio de la presentación. Entonces, esto sería como nuestro puerto de destino, ¿no? Dado el estadio en el cual nos encontramos hoy en día. Primero que nada, nos propusimos consolidar la transformación digital, maximizar el valor de la base tecnológica existente, implementar tableros, etcétera. Entonces, poner en valor esas cosas que ya tenemos en la auditoría y mostrarlo para afuera, ¿no? Expandir lo de la auditoría automatizada, como les decía hace rato, a tantos procesos relevantes y que tengan datos. También la adopción, en el punto 3, la adopción de la inteligencia artificial en la propia auditoría y o sea, de cómo vamos a auditar el uso de la inteligencia artificial de todas las áreas de nuestra organización. El cuarto punto tiene que ver con seguimiento y medición de impacto. Acá me quiero detener un segundito. Es muy importante este seguimiento y medición de las cosas que vamos desarrollando. Nosotros
nos hubiese gustado tener 4 o 5 horas para entrar en más detalle, pero hicimos un vistazo rápido de todos los indicadores de auditoría automatizada, de cómo utilizamos la inteligencia artificial, etcétera. Entonces, todos estos desarrollos tienen que tener un seguimiento y una medición de impacto de manera constante. María Estela les contaba un poco el agente sobre el análisis de la evidencia. Para mí eso es una herramienta súper útil de que nos ahorra muchísimo tiempo, ¿no? Siempre ponemos el ejemplo de los distintos tipos de auditados. A veces hay auditados que uno le pide información y te la pasan exactamente la que necesitas. Y hay otro tipo de auditados que a veces te pasan 32 terabytes de información pensando que así está mejor, ¿no? Entonces, revisar estos 32 terabytes de información a un humano le podría llevar mucho tiempo, 1 o 2 semanas fácilmente. Sin embargo, con este agente que mostramos hoy, esto se hace en una mañana, por supuesto, con el respectivo chequeo humano posterior. Entonces, esta es una herramienta que sí sirve, o sea, tiene un impacto. Entonces, bueno, me la quedo y sigo usando. Pero también puede darse otros casos de que de repente hay desarrollos que tal vez no sirven mucho para el problema que tengo, porque esta es otra frase que la adopté recientemente de unos amigos auditores. Hay que enamorarse del problema y no de la solución. O sea, si la solución realmente que yo desarrollé no me soluciona fácilmente el problema, no tengan miedo de descartar eso y buscar otra solución. Entonces, por eso es importante el seguimiento y la medición del impacto, ¿no? Y bueno, un poco este es el camino que queremos seguir de ahora en adelante. Ya pasamos a la última. Bueno, acá ya una frase como para cerrar, un poco inspiracional, que la escribimos, ¿no? Y dice así: la tecnología potencia nuestra esencia. Con el plan estratégico digital, transformamos la auditoría interna y lideramos los desafíos futuros. Muchas gracias. Estamos abiertos a preguntas. Muchas gracias. Wow, buenísimas tardes. Qué disfrute de exposición nos han brindado. Muchísimas gracias, porque han pasado por el cómo con una facilidad, han explicado qué hacer, porque muchos sabemos eh, la definición, la teoría, pero no todos sabemos cómo se aplica, cómo se come y cómo lo deglutes día a día. Ese aspecto que tocaron con relación a generar cédulas con la inteligencia, a precisar, esto es lo que encontré, esto es el hallazgo y esto replica en tus criterios de tal manera, de verdad que no hubo un pedacito de la exposición que no me lo comiera con gusto. Estoy encantada de haber acompañado a Egle como moderadora para dos personas tan humildes y brillantes a la vez. Qué cosa tan bonita. A la vez, felicito a Egle porque sé que es parte vital de este equipo, como bien lo dejaron en claro ustedes a través de todo el evento. No sé, Egle, si tienes las preguntas a la mano para nuestros Iván y María Elvira. Tenemos más que unas preguntas, reflexiones. Aquí hay una que dice, debemos usar el IA y otras tecnologías para ayudarnos a agilizar nuestros procesos, no para confiar ciegamente en ella, y debemos aplicar nuestro juicio profesional. Aquí tengo una consulta. En mi organización no contamos con auditores de TI para iniciar este proyecto. ¿Me sugieren que incluya este tipo de profesional en esta fase inicial? Totalmente. Es la recomendación 1. Pero no a Igle. Igle ya tiene trabajo No, y trabaja con Egle tiene nosotros. trabajo y Búsquense no otro, ¿eh? acepta, no acepta No. sugerencias de otro. Bueno, también tenemos muchos comentarios de excelente ponencia. Muchas gracias. Excelente ponencia realizada en la tarde de hoy. Felicitaciones. Gracias, María Estela y Iván, por sus aportes. Muchas gracias. Es importante enfatizar que en la IA y es una herramienta, no nos sustituye. A ver, Exacto. aquí tengo una pregunta. ¿Quién desarrolla el dashboard de los Power BI y los agentes de IA? ¿Los propios auditores o personal de tecnología? Bueno, es una excelente pregunta porque nosotros arrancamos, me estoy quedando afónica, no puedo creer. Nosotros arrancamos por desarrollarlo desde nuestros auditores TI, pero nuestra idea con Iván es que
empiecen a aprender todos los auditores a desarrollar sus propios agentes. Porque la idea es que la inteligencia artificial la utilicen todos los auditores, no solamente los de TI. Esto no es. Hay una cosa muy importante. Venimos de un encuentro en Washington con Iván, que creo que nos hemos llevado eso medio grabado en las discusiones con los colegas. Inteligencia artificial no es algo de TI. Inteligencia artificial es de toda la organización. Está en todos los procesos. Y si como auditores no entendemos que todos los auditores, más allá de que sean de TI, tienen que saber utilizar inteligencia artificial, nos vamos a equivocar. Entonces, acá nos enseñaron, nuestros tecnólogos nos enseñaron a desarrollar los agentes porque no sabíamos de qué se trataba, pero es nuestro deber ahora generalizarlo al resto de los auditores y que cada auditor aprenda a hacer su propio agente de inteligencia artificial, para que no dependa del tecnólogo, además para que no lo moleste todo el tiempo y que el tecnólogo pueda trabajar en sus cosas, pero además para que esa herramienta atraviese los procesos y no esté sobre los procesos. ¿Se entiende? O sea que nosotros como aprendimos a usar el Word, aprendimos a usar el Excel, aprendimos a usar el Power BI, bueno, empecemos a usar los agentes de Copilot como agentes auxiliares de las auditorías en todo tipo de auditorías y no solamente en cuestiones atinentes a TI. Aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿cuáles han sido los principales problemas internos en las organizaciones al implementar el uso del IA inicialmente? Yo diría que más que problemas son riesgos que uno tiene que detectar al inicio, ¿no? Y principalmente aquellos riesgos relacionados a la información de la organización que no debería salir hacia afuera, información confidencial. Y bueno, y este riesgo principalmente se presenta o se materializa cuando el uso de la inteligencia artificial no está organizada. Es decir, se abre y cada uno usa una aplicación, uno usa Power BI, perdón, uno usa Copilot, el otro usa ChatGPT, el otro usa, porque hay distintas plataformas. Entonces, eso podríamos catalogarlo como un gran riesgo o problema, como la pregunta. Entonces, la solución a eso es tener una directriz clara, una normativa, un uso ético. Esa es la solución que le encontramos, como les comentaba María Estela, este camino ya arrancó en el 2021, final del 21, inicio del 22. Así que, pues esa es la respuesta a la pregunta. Bueno, aquí tenemos otro comentario. Ustedes han dado una excelente charla y me han ayudado mucho. Espero que el IA invite de nuevo a cualquier momento que se pueda. Gracias. Nosotros siempre disponibles para cuando nos inviten. Siempre, siempre. Bueno, yo creo que aquí finalizamos, creo que llegó una más. Como auditoría interna, ¿cómo podemos impulsar el buen uso de la IA al resto de la organización? Una de las cosas que decimos siempre con Iván es que, y esto no solamente con respecto a la IA, que lo tenemos tatuado con Iván en la auditoría general. Nosotros tenemos que, no tenemos que tener, ¿vieron ese dicho que dice en casa de herrero cuchillo de palo? Bueno, la auditoría tiene que ser ejemplo para la organización. Entonces, cuando la auditoría recomienda, señores, tengan un plan estratégico, la auditoría tiene que ser la primera en tener un plan estratégico. Cuando la auditoría recomienda, modelen sus procesos, tiene que ser la primera en tener modelados sus procesos. Cuando la auditoría recomienda, actualicen sus manuales, tiene que ser la primera en tener los manuales actualizados. ¿Cómo es la mejor manera para ayudar a la organización a implementar IA? Implementando IA en las propias auditorías de manera ética y alineada a lo que indica el entorno de control de su propia corporación. Bueno, Iván, María Estela, muchas gracias. Estamos encantados de haberlos tenido en este CONAI. Ofelia, ¿algún otro comentario? La verdad es que yo honestamente me quedara hablando con este par de señores, nos tomamos un whiskycito y les exprimo el conocimiento.
Me sumo. Lo hacemos personalmente, Ofelia, lo hacemos allá en Caracas, en Claro que cualquier sí, momento. vamos Con un a ron tener el Santa gusto Teresa. de conocerlo porque de verdad qué temas tan buenos. Yo que trabajo en el área de fraude, imagínense la cantidad de cosas que tengo en la cabeza. Entonces, de verdad, nuevamente, María Esther, perdón, María no, Estela. María es Estela, María Estela, Estela, María Estela, María Estela. Estela. E Iván, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Estoy segura que esta gente que nos ha acompañado los va a aclamar para el año que viene. Tam. ¿Y qué dices tú, Egle? ¿Qué tenemos para la próxima, Bueno, para como mañana? saben, para mañana, como saben, hoy es nuestra última sesión de webinar y con esto cerramos el ciclo de nuestros ponentes internacionales, pero mañana los esperamos en el Paraninfo de la Universidad Metropolitana con toda la publicidad que hemos montado en nuestras redes sociales y con todos los ponentes nacionales que tenemos para darle el cierre a nuestro CONAI 2025. Entonces los esperamos allá. Recuerden que la jornada es desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y el encuentro va a ser en el Panarinfo de la Universidad Metropolitana. Espero que les haya agradado mucho nuestras 4 sesiones y les deseo feliz noche para todos. Chao, Muchos Muchas feliz éxitos noche. gracias. mañana, gracias. Éxito. Hasta luego. Chao, chao. Agradecida, hasta luego. Chao. Buenas noches, hasta luego.